Buenas noches, bienvenidos a 8 en punto. Gracias por estar con nosotros a esta hora. Agradecemos a quienes nos acompañan en nuestros estudios. Humberto Sáenz, él es abogado de la República, integrante del Centro de Estudios Jurídicos, CES, pero también es eventualmente el presidente de Acción Ciudadana. Humberto, bienvenido. Muchas gracias. Buenas noches. William, buenas noches, un gusto. Excelente. También agradecemos a Edwin Brand, abogado de la República, que también está con nosotros esta noche para compartir su análisis. Edwin, bienvenido. Un gusto. Buenas noches. Gracias, William. Gracias por la invitación. Excelente. Varios temas en agenda. Desde luego queremos hablar sobre la elección de funcionarios de segundo grado a propósito de que ya se está recién iniciando el proceso de elección del Procurador General o Procuradora General de la República. Y desde luego estaremos hablando sobre la coyuntura postelectoral. En principio, me gustaría que comenzáramos hablando un poco sobre lo que está ocurriendo alrededor de este proceso de elección de Procurador o Procuradora General de la República. Y esto porque, antes de conocer la opinión de ustedes, Humberto y Edwin, tengo ahí la imagen de en su cuenta de Twitter, la Asamblea Legislativa hablaba de quienes estarían integrando, por ejemplo, esta subcomisión de la Procuraduría de Elección de Procuraduría General de la República. Y serán, entonces, dice Julio Fabián, coordinador, Julio Fabián, que es del Partido Arena, Antonio Almendaris, su coordinador del Partido de Concertación Nacional, Jorge Chafik Handal del FMLN, Guillermo Gallegos de Gana, Rodolfo Parker del PDC, Juan José Martel del extinto Cambio Democrático y Leonardo Bonilla, diputado no partidario. Y hay ahí, obviamente, también unos diputados que son suplentes de esta comisión. Pues bien, Humberto, un poco para conocer la opinión sobre cómo se puede observar este proceso a la luz de antecedentes que ya hemos tenido en nuestro país, de cómo los diputados han decidido para elegir, por ejemplo, la pasada sala de lo constitucional. ¿Qué es lo que debería observarse en este caso particular a la luz de esa experiencia? Bueno, para decirlo de manera clara, contundente, categórica, una vez más la Asamblea Legislativa cometiendo un error importante en el proceso e incluso estando conscientes, digo, los diputados, que están haciendo mal el proceso de elección. Y digo que están conscientes porque esta legislatura, la actual legislatura, que sabía que su primera tarea y quizás la principal tarea que se ha tenido iba a ser la elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia, en el momento en que todavía se encontraban en campaña política, los actuales diputados, la actual conformación de la Asamblea, manifestaron en reiteradas oportunidades que entendían que se necesitaba mejorar el proceso de elección de funcionarios. Tanto así que yo personalmente participé en 2, 3 eventos con diferentes representantes de todos los partidos políticos, en donde ellos se comprometieron abiertamente, públicamente, a introducir las reformas necesarias a este mecanismo de elección. Todos coincidían, por lo menos lo decían abiertamente en ese momento, en que se necesitaba incorporar mecanismos de transparencia, que se necesitaba incorporar una etapa en donde la ciudadanía pudiera participar de manera ordenada y sistemática. Coincidían plenamente en que se debían identificar parámetros. En aquel momento no se atrevían a hablar de los famosos baremos que después se convirtieron en mala palabra, pero de eso se hablaba, claro, de baremos, de mecanismos objetivos que permitieran identificar las calidades, las cualidades de los candidatos, y se habló también de la necesidad, quizás la más evidente de todas, de definir perfiles de las personas que iban a ocupar los puestos. Y nada de eso se ha hecho. Pasó la elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia, pasó la elección del Fiscal General de la República, claro, vamos ahora a la elección del Procurador General de la República y los errores son exactamente los mismos. O sea, ¿crees tú, perdón, Humberto, entonces que estamos ante la posibilidad de que se repitan los vicios de cómo se han hecho los procesos de elección anteriores? Ninguna duda que vamos camino a que se repitan exactamente los mismos vicios. Tú lo ves desde que se hace la convocatoria. Se hace una convocatoria abierta para que participe casi que cualquier persona y casi que cualquier profesional, en este caso de la abogacía, puede pretender tener las calidades necesarias como para ser Procurador General de la República. Eso, entre otras cosas, es lo que propicia que haya personas que piensen que tienen las características suficientes para ser magistrado o para ser fiscal o para ser procurador o para hacer casi cualquier cosa. Y eso es imposible.
una persona que tiene una característica, que tiene un perfil para ejercer, por ejemplo, la magistratura en una sala de lo constitucional, no necesariamente tiene el perfil para ser el fiscal general de la República o para ser el procurador o para ser un magistrado de Corte de Cuentas. Entonces, si ni siquiera se arranca por definir qué necesitamos como procurador general de la República, cuál es el perfil que debe tener la persona, entonces el vicio está desde su génesis, porque puede participar ahí casi que cualquiera que pretenda, que reúna los requisitos mínimos, los requisitos constitucionales, que es lo único que se está exigiendo, y que presente los atestados que está exigiendo en este caso la Asamblea Legislativa. Entonces vamos a ver lo mismo, William. Yo no tengo ninguna duda que vamos a ver ese remedio de entrevistas, ese placebo que nos dieron a los ciudadanos para decirnos que ahora sí estaban haciendo las entrevistas de manera distinta. Eso es lo mismo que vamos a ver. Vamos a llegar a la subcomisión política, no se van a analizar o no se va a tener en cuenta el resultado de las entrevistas, no vamos a tener parámetros objetivos de medición y al final vamos a tener una decisión oscura en donde no vamos a saber qué criterios terminaron prevaleciendo. Sí. Edwin, en su momento se habló de la necesidad de establecer modificaciones al reglamento interno de la Asamblea Legislativa, justamente porque la idea era un poco estandarizar estos procedimientos. Obviamente tampoco se ha dado esa reforma al reglamento interior de la Asamblea Legislativa y obviamente y también cada elección, ¿no?, de cada funcionario tiene su propia naturaleza, pero de alguna forma el reglamento podía dar algunos estándares de cómo hacer esos procedimientos. Un poco la opinión tuya. Bueno, precisamente el reglamento interior de la Asamblea Legislativa donde se va a desarrollar cuál va a ser el proceso de elección. Desde la sociedad civil, desde organizaciones de la sociedad civil y personas particulares de la sociedad civil se ha venido señalando la necesidad de que la Asamblea Legislativa modifique y mejore el proceso de selección de funcionarios de segundo grado. Hemos encontrado a través del tiempo diferentes nombramientos de funcionarios de segundo grado que han sido declarados inconstitucionales por diferentes motivos, y lo cual nos lleva a pensar por qué no mejorar el proceso en el que estamos seleccionando a nuestros funcionarios. Esta inquietud es precisamente la que se le trasladó a la Asamblea Legislativa y lo que se pidió fue, podemos comenzar este ejercicio revisando cómo se hace en esta misma elección de estos funcionarios en otros países, comparar un poco cómo lo hacen en otros lados, agarrar buenas experiencias y, como señalaba Humberto, pues establecer varias cosas. Lo primero, creo yo, es el perfil. Esto sin duda alguna le corresponde a la Asamblea Legislativa, puesto que son ellos quienes hacen el llamamiento para las postulaciones que son públicas. Luego de establecer cada una de las etapas del proceso, garantizar transparencia en todas las etapas del proceso, fomentar la participación ciudadana, tener un mecanismo objetivo de evaluación de cada uno de los candidatos, donde podamos ponderar cuáles son sus credenciales académicas, cuál es su trayectoria profesional, si ellos tienen alguna reconocida trayectoria profesional destacada, si ellos tienen publicaciones de libros en la materia que ellos van a ejercer. Efectivamente, los profesionales que son competentes para fungir en una sala de lo constitucional no necesariamente lo van a ser competentes para fungir como fiscal general de la República. Y finalmente, lo que se solicitaba es que se pudiera establecer un decreto de nombramiento sustantivo donde se razonara de forma completa y adecuada por qué se estaba eligiendo a uno de los perfiles por sobre el resto de los demás perfiles. ¿Qué podemos comenzar a hacer con este ejercicio? Bueno, revisemos cómo se desarrollan estas elecciones en otros países. 2, tomemos diferentes jurisprudencias que ya ha sentado la Sala de lo Constitucional anterior. Tenemos que buscar no solo que los funcionarios cumplan con los requisitos mínimos que establece la Constitución de moralidad y de instrucción notoria, pero aún estos conceptos que son tan vagos, la Sala de lo Constitucional anterior ya los desarrolló, estableciendo, por ejemplo, que la competencia debe ser que tiene buenas calidades académicas y la notoriedad pues deberá ser que es mucho mejor que el resto de contendientes, digamos, o de postulantes. En eso radica la notoriedad. Ahora bien, si evaluamos sobre la base de resultados concretos que han habido en los procesos últimos de elección, el caso de la Sala de lo Constitucional, el fiscal general de la República, ¿cuál es el nivel de satisfacción que puede haber? Digo, porque al final de cuentas es eso, ¿no? Lo que decidieron los diputados a la luz de procedimientos equivocados o no, pero el resultado concreto que se tiene. Yo creo que mientras no podamos tener la certeza y establecer un procedimiento adecuado para la selección de estos funcionarios, la ciudadanía nunca va a tener la certeza de que quienes finalmente terminan resultando electos son los idóneos para el cargo. De ahí es la insistencia de la sociedad civil y de diferentes organizaciones de estar pidiendo que se establezca claramente cuáles van a ser las reglas en las que se van a elegir a estos funcionarios. Hay pasos importantes que ha dado la Asamblea Legislativa, hay que reconocerlo, por ejemplo el tema de las entrevistas que ahora son públicas y que se permite también la participación de la sociedad civil. Pero ¿cuál es la parte importante, una de las partes medulares en el proceso de elección? La deliberación final. Cuando los diputados en la comisión política reciben el informe de la subcomisión que revisa las entrevistas, ahí se hace la deliberación y se toma la decisión para
emitir finalmente el decreto de nombramiento. Sí. Esa deliberación la siguen haciendo a puerta cerrada. Esa deliberación es precisamente donde necesitamos mayor transparencia. Que es el acto final. Es el acto final. Es importante. Y es donde no vemos plasmado finalmente en el decreto de nombramiento cuáles son los motivos que están llevando a los diputados a tomar una decisión de elegir a determinado candidato por sobre el resto de los postulantes. Bueno, nos quedamos en ese punto, tenemos que hacer la primera pausa comercial. Cuando regresemos les vamos a mostrar a ustedes un poco así rápidamente la lista de quienes aspiran a dirigir la Procuraduría General de la República. Hay 31 nombres, hoy nos confirmaba un legislador que se ha reducido a 30 porque hay uno de los aspirantes que desistió de continuar en el proceso. Vamos a una pausa, volvemos. Banco Promérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde te atienden en 20 minutos o menos. Continuamos en 8 en punto. Nuestros invitados, Humberto Sáenz, presidente de Acción Ciudadana, y también el abogado Edwin Brand. Vamos a mostrarles a ustedes, no pretendo leer toda la lista porque en esta lista que tenemos preliminarmente son 31 aspirantes a dirigir la Procuraduría General de la República. Veremos ahí si lo tenemos en el full pantalla, para que ustedes puedan ver algunos, ¿no? Mario Roberto Martínez Girola, Ingrid Lisset Berríos Castillo, la número 8, desde luego, ¿no? Que es interesante, que quiero escuchar opinión de ustedes. Sonia Elizabeth Cortés de Madrid, la actual Procuradora General de la República. Está también en la número 30, que es la siguiente página, Ana Guadalupe Medina Linares. Hoy nos confirmaba un diputado, no nos decía con certeza quién es la persona que desistió de continuar en el proceso, pero ahora esta lista ya no es de 31, sino de 30. Humberto, en el caso de la procuradora actual, Sonia Cortés de Madrid, que por cierto hubo toda aquella discusión alrededor de cuando se estaba eligiendo Sala de lo Constitucional, que finalmente entró como suplente, ¿no? Entonces ahora hay un poco de discusión de quienes sugieren de si puede o no legalmente poder participar en este proceso o bajo qué circunstancias lo puede hacer. A mí me parece clarísimo que por su calidad actual de magistrada suplente de la Corte Suprema de Justicia está inhabilitada para pretender ejercer de nuevo la función de Procuradora General. Claro que está en sus manos tomar una decisión también de si renunciar a su cargo de magistrada suplente y por lo tanto continuar con el proceso de elección. Pero la incompatibilidad está ahí, la ley es clara en ese sentido, y no estoy seguro si alcancé a ver por ahí un nombre que creo que es también magistrado suplente, que estaría exactamente en la misma circunstancia que la procuradora actual. Sí. Así que ella o toma una decisión personal de mantenerse dentro del proceso renunciando a su cargo de magistrada suplente en la Corte Suprema de Justicia, o desiste de pretender un periodo adicional en la Procuraduría y se mantiene como magistrada suplente. Será una decisión que ella personal y profesionalmente tendrá que adoptar. De no tomarse una decisión como esa, que a mí me parece bastante obvio que tiene que tomarla y rápidamente, pues tendrá que ser entonces la Asamblea Legislativa la que en las primeras instancias del proceso tenga que hacer notar tal circunstancia, tal incompatibilidad, y por supuesto espero que si ese escenario se presenta, los diputados ni siquiera entren a hacer consideraciones ni sobre el mérito ni sobre la competencia, porque hay una incompatibilidad legal que les inhibiría también a los diputados a darle continuidad a esa postulación, a esa candidatura. Yo espero que esto se solucione rápidamente porque, de nuevo, no se trata de hacer descalificaciones personales, ni mucho menos, sino simple y sencillamente de aplicar la ley tal como se ha establecido, respetar la ley. La procuradora está obligada a respetar la ley como funcionaria que es, y desde luego que los diputados también están obligados a hacer cumplir el mandato legal. Perfecto. ¿Cuál es tu opinión respecto de esto, siempre, Edwin? Te diría tres cosas. Lo primero, coincido en que jurídicamente la Procuradora General actual se encuentra incapacitada para poder postularse como candidata para Procuradora General de la República. Y esto no lo digo yo, lo dice el artículo 10 y 11 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, donde establece claramente que un funcionario en ejercicio no se va a poder postular a Procurador General de la República, y está claramente definido como una de las incapacidades. Ella, al haber sido resultado electa como magistrada de la Corte Suprema de Justicia, magistrada suplente, obviamente queda en ese momento incapacitada para poder optar como Procuradora General de la República. ¿Qué debió haber hecho? Debió haber renunciado a su cargo como magistrada suplente y finalmente postularse para ser tomada en cuenta como candidata a Procuradora General de la República, en este caso por cuarto periodo.
Esto me parece a mí, jurídicamente hablando, está clarísimo que no tiene facultades para poder hacerlo. Está incapacitada de manera clara para poder buscar optar por cuarta ocasión la Procuraduría General de la República. Ahora, en segundo lugar, sí me parece a mí que la labor también de la Procuradora General de la República actual deberá ser evaluada diferente al resto de los demás candidatos, porque ella tiene 9 años como Procuradora General de la República. Y me parece que la labor de los funcionarios públicos debe ser evaluada en base a sus resultados. Que fue el caso, perdón, Edwin, que también de alguna forma se hizo con Douglas Meléndez, ¿no? Cuando estaba aspirando a continuar en la conducción de la Fiscalía General de la República. Exactamente, los ciudadanos ya teníamos una idea de cómo era el ejercicio de la administración pública de este funcionario, igual de la Procuradora actual, y en base a eso también había que considerarse el momento de tomar la decisión de la postulación. Ahora, en el caso de la Procuradora actual, que ya lleva 9 años en el cargo, me parece a mí que no ha habido una mejora sustancial en la labor que desarrolla la Procuraduría General de la República. La Procuraduría General de la República durante estos 9 años que ella ha estado al frente no ha mejorado sustancialmente los servicios a la población. Basta preguntarle a cualquier ciudadano que haya utilizado o que esté utilizando los servicios de la Procuraduría y no va a encontrarse satisfecho con los servicios que se le están brindando. Entonces, eso es un elemento importante que hay que tomar en cuenta. Y finalmente me parece a mí también que ella no está genuinamente interesada en ser Procuradora General de la República. El Procurador General de la República históricamente se ha conocido como el abogado de los pobres, porque precisamente en la misión de la Procuraduría General de la República, establecida en su ley orgánica, establece que es labor del Procurador General representar judicial y extrajudicialmente a las personas, principalmente a aquellas de escasos recursos, en la defensa de sus intereses y sus derechos. Me parece a mí que si Sonia Cortés de Madrid optó o postuló para ser magistrada de la Corte Suprema de Justicia hace algunos meses y ahora aparece que, como no quedó de magistrada propietaria, siempre sí quiere seguir siendo Procuradora General de la República, no hay un interés genuino en la defensa de esos intereses a las personas de escasos recursos. Eso creo yo también que es un elemento que debe considerarse y es importante. Sí. Ahora bien, a renglón seguido lo que se viene es elección de Procuradora General de la República. Lo que estamos hablando después será procurador o procuradora para la defensa de los derechos humanos. Y viene después elección incluso de magistrados del Tribunal Supremo Electoral, pero esa es una naturaleza distinta, ¿no? Sí. Pero, o sea, tenemos al hilo prácticamente 2 elecciones importantes este año. Precisamente por eso es que nosotros hemos estado hablando que es momento ya de que los diputados mejoren el proceso de elección. En las diferentes campañas políticas que vimos el año pasado para diputados de la Asamblea Legislativa, revisamos que muchas fracciones legislativas y diputados en carácter particular tenían propuestas de mejorar y de modificar el reglamento interior de la Asamblea Legislativa para normar de forma clara y objetiva el proceso de elección de funcionarios de segundo grado. Esto hasta esta fecha no ha sucedido. Yo esperaría que en algún momento parte de los diputados que llevaron estas propuestas en su campaña presentaran. Incluso me parecería a mí que hay organizaciones como incluso las que preside Humberto, FUSADES y diferentes organizaciones de la sociedad civil que estarían también dispuestas a colaborar si la misma Asamblea Legislativa o fracciones legislativas en particular quisieran presentar o renovar la forma en la que se están eligiendo estos funcionarios. Pues por supuesto desde la sociedad civil se han venido dando insumos y yo creo que muchos estaríamos dispuestos a colaborar de manera voluntaria y sin ningún costo obviamente para poder mejorar este proceso de elección. Al final, uno de los principales problemas de este país es la falta de transparencia y la corrupción. La falta de transparencia y corrupción pasa mucho por las personas que dirigen las instituciones públicas. Y los funcionarios de segundo grado son precisamente buena parte de los funcionarios que están dirigiendo las instituciones públicas. Tenemos casos donde la Fiscalía General de la República ha sido utilizada de manera facciosa para persecuciones políticas y para defensa de intereses personales. Vemos casos donde la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos ha sido señalada en diferentes medios de comunicación y investigaciones periodísticas por haber cometido actos de nepotismo y de corrupción dentro de la Procuraduría. Además se ha negado a tener una defensa de esto en medios de comunicación. Y precisamente de ahí creo que parte y es clave el nombramiento de los funcionarios, porque si no estamos eligiendo a las personas idóneas, no podemos garantizar funcionarios que están comprometidos con el respeto a la Constitución y el Estado de Derecho. Humberto, a ver, desde Acción Ciudadana un poco, ¿cuál es el nivel de satisfacción o no que puede haber en términos ya de resultados de estos procedimientos que se han aplicado y es en el caso concreto de elección de magistrados de Sala de lo Constitucional, que ya vimos las primeras resoluciones, ¿no? Y el tema también que tiene que ver con el Fiscal General de la República? Tal vez antes de contestar eso, William, solo recuerdo que en el listado que tú nos estabas exhibiendo aparecía, no recuerdo si vi mal, pero creo que aparecía el nombre de José Cristóbal Reyes
Efectivamente, ahí está. Si así fuera, entonces él estaría justamente en la misma posición de la procuradora, porque él ha sido designado como magistrado suplente también para la sala de lo constitucional. Sí, está en la lista que se publica hoy, incluso del diario El Mundo, es la siguiente página, es el número 22. José Cristóbal Reyes Sánchez. Sí, entonces, sí, en ese caso, entonces la limitación, digamos, la inhabilitación es exactamente la misma, de nuevo, sin entrar a hacer consideraciones personales ni profesionales de ninguna índole, sino simplemente porque la ley establece tal inhabilitación, con lo que también tendría que tomar esta persona, este magistrado, esa decisión que comentábamos antes con relación a la procuradora. Y un segundo temita, solo para no dejarlo ahí también, es que el afán que ha tenido la sociedad civil por que se reforme el proceso de elección de funcionarios se ha traducido ya, se ha concretado ya en propuestas que han sido incorporadas al seno de la Asamblea Legislativa. Antes de la actual legislatura ingresó una propuesta a la que se le dio iniciativa por un grupo de diputados para reformar el reglamento interior. Esa propuesta fue elaborada en ese momento por varias organizaciones que conforman el Consorcio por la Transparencia, con la contratación de un consultor especializado. Se sometió esto a discusión de la sociedad civil, de actores políticos, y se presentó más adelante el resultado final de todo ese ejercicio, que es lo que se incorporó a la Asamblea Legislativa, con lo cual en realidad los diputados, si quisieran reformar el reglamento interior de la Asamblea Legislativa, lo podrían hacer mañana. Ahí está ya esa propuesta, que es una propuesta que ha pasado por muchísimos filtros, incluidos filtros de diputados que analizaron eso, y que si existiera la voluntad política, el día de mañana esto podría estar siendo... tienen los insumos para tomar decisión. Es que está todo con los artículos, con las etapas, con todas estas características que hemos estado hablando que debería tener el proceso de elección. Eso ya lo tienen los diputados. Es solamente que cumplan con lo que dijeron que querían hacer, que tengan voluntad política de verdad de reestructurar este procedimiento de elección. Con los resultados, bueno, es que si no tienes un proceso de elección estructurado con estas características, que no las estamos inventando nosotros, que son, como bien se mencionaba, características y exigencias que han demostrado ser muy útiles en otros países, en otros sistemas, que algunos de ellos parecidos al nuestro y algunos otros no, pero que han demostrado que se trata de herramientas útiles para que el principal actor político, que en este caso es la Asamblea Legislativa, no tome solamente sus decisiones con un fundamento estrictamente político, porque eso también hay que recalcarlo. Nadie está diciendo que en la Asamblea Legislativa no se van a tomar decisiones políticas. Eso sería ir contra la naturaleza de la Asamblea Legislativa, de ese cuerpo colegiado. Es solamente que se está diciendo que al final la decisión debe pasar por un proceso que le permita a los diputados, en este caso a la Asamblea Legislativa, en su afán, en su tarea de elegir a funcionarios, que no sea únicamente ese componente político el que termine prevaleciendo al momento de decidir, porque han pasado antes por todas estas etapas de filtros, de entrevistas, etcétera, que ya se mencionaron. Entonces, si no tenemos eso, es imposible que quienes hemos venido insistiendo con el tema nos demos por satisfechos con los resultados que se han obtenido en estos procesos, porque si el proceso no se ha hecho bien, el resultado no está bien. Eso no quiere decir, también aclaro esto, que como ocurrió con la anterior sala de lo constitucional, siempre dijimos ese fue un proceso totalmente viciado, pero los astros se alinearon de tal manera que tuvimos una sala de lo constitucional que en el balance hizo un trabajo excepcional. Pero más sobre la base de golpe de suerte. Pero eso fue un golpe de suerte, y eso es lo que no nos podemos estar jugando en cada elección de funcionarios, que tengamos otra vez la suerte de tener un buen funcionario. Hay que tener un proceso que no deje este resultado al alias, sino que contribuya a que entonces sí tengamos buenos funcionarios. Eso es lo que queremos todos. Bueno, perfecto. Vamos a ir a la pausa comercial. Cuando regresemos hablemos un poco sobre los temas postelectorales, lo que está pasando en Asamblea Legislativa. Parece que el terremoto político del resultado electoral del 3 de febrero tiene todavía con réplicas ahí en Asamblea Legislativa todo lo que está ocurriendo alrededor de esta propuesta que hizo el presidente electo Nayib Bukele de pedir una reorientación de fondos en Asamblea Legislativa sobre el préstamo de $32 millones que era destinado para construcción del edificio, y ahora se ha generado toda esta controversia, ¿no? Vamos a hablar de eso después de la pausa comercial. Bien, sobre los otros temas para poder analizarlos con ustedes es el tema, hasta dónde Nayib Bukele como presidente electo de este país está de alguna forma marcando la agenda
de los diputados y hasta dónde entonces ese resultado electoral del 3 de febrero también entonces está generando ese tipo de consecuencias al interior de la Asamblea. Les pregunto esto porque justamente hemos visto que 4 legisladores del Partido Arena han acompañado esta iniciativa que se ha presentado en Asamblea Legislativa sobre la reorientación de fondos de 32 millones de dólares, el tema que era para construcción del edificio, y entonces de ahí porque le dijo, bueno, que se destinen 16 millones para el tema de construcción de escuelas. Claro, la Asamblea Legislativa lo que tiene que emitir es un recomendable, ¿no? Y ahí el Ejecutivo, Hacienda, lo toma o lo deja, no hay ningún problema. Pero llama la atención que en este caso fue acompañado la iniciativa por Milena Mayorga, Felisa Cristales, Gustavo Escalante y Arturo Magaña, que, dicho sea de paso, este mismo día fueron citados por el COENA a explicar un poco sobre la materia, ¿no? Y ahí escuchamos declaraciones de Arturo Magaña, donde dijo de que se había levantado un poco de forma prematura de la reunión porque Mauricio Interiano había levantado un poco la voz y que él no le gustaba eso y que entonces se había retirado. Pero bueno, esto es parte de, a veces uno piensa así un poco del folclore. Pero Edwin, ¿cómo se está viendo todo esto de lo que está ocurriendo en Asamblea Legislativa? Y uno piensa como resultado, desde luego, del resultado electoral del 3 de febrero. Yo creo que lo que es evidente en diferentes expresiones de las redes sociales y en general con la población es que hay una gran confusión y una gran decepción de parte de los diputados de la oposición. A mí me parece que la propuesta que realiza el presidente electo, hay una parte donde podemos iniciar esta discusión en que creo que todos podemos coincidir en que ese edificio nuevo de la Asamblea Legislativa no debe costar 32 millones. Me parece que eso nadie se va a negar a ese punto. Entonces, a partir de ahí podemos encontrar una coincidencia. Y que si es necesario hacerlo. Y que es necesario hacer el edificio, correcto. No necesariamente construirlo. Pueden haber otras propuestas. Pueden decir, miren, no construyamos, compremos un edificio que ya esté hecho y que cumpla con las necesidades de la Asamblea Legislativa. O evaluar si se puede reconstruir o se puede reparar el edificio que está actualmente, pero no necesariamente construir uno de cero. Esas son las propuestas que yo hubiera esperado que tuviéramos de parte de los diputados, que hasta este momento no se han hecho. Pero partiendo del punto en el que ese edificio no debe costar 32 millones, lo que sí sorprende es la postura tan anticipada y espontánea de los diputados, de 4 diputados de Arena, en la que manifiestan su apoyo a la propuesta del presidente electo. Y lo que sí me llama la atención es que cuando los escuchamos en los diferentes medios de comunicación, no hay claridad, no hay argumentos sólidos en base a los cuales ellos están diciendo por qué motivos están apoyando la propuesta del presidente electo Nayib Bukele. Porque los diputados deberían de responder, por ejemplo, si esta propuesta que han manifestado en diferentes medios de comunicación y en todas sus redes sociales, que es tan buena, que están de acuerdo y que hay que darle escuelas a los niños del país, si es tan buena la propuesta y están tan a favor, ¿por qué no la propusieron ellos durante los 10 meses que llevan de diputados en la actual legislatura? En el caso del diputado Escalante es aún peor, porque ya va para 9 años dentro de la Asamblea Legislativa, porque él era diputado cuando el préstamo de 32 millones se aprobó. Entonces, eso es un primer punto. Segundo, ¿en base a qué están apoyando esta propuesta? ¿Por qué se aprueba que sea un recorte de 16 millones, que fue lo que propuso el presidente electo Nayib Bukele? ¿Por qué no un recorte de 20 millones o un recorte de 25 millones? Han hecho un estudio, hay un análisis financiero alrededor de esto, hay una propuesta de un plano nuevo de construcción de un edificio, porque ahora yo lo que veía es a la diputada Felisa Cristales, que dijo que sus decisiones son eminentemente de conciencia. Y a mí me preocupa y evidencia una falta de carácter de parte de un diputado que diga que está decidiendo cómo administrar 16 millones de dólares del erario público en base a su conciencia, sin tener en cuenta ningún estudio, sin tener en cuenta ningún análisis financiero, sobre todo ella que es de la Comisión Financiera de la Asamblea Legislativa. Me extraña muchísimo su postura. Entonces, esas son las cosas que nosotros no entendemos de los diputados. Yo veo al diputado de Aguachapán, al señor Magaña, que hace 2 meses dice públicamente, y se circuló un audio en redes sociales, donde él manifestaba que había que hacer todo lo legal y lo ilegal posible para que Nayib Bukele no llegara a la presidencia de la República. Y cuando Nayib Bukele gana la elección, acto inmediato presenta una propuesta de recortar 16 millones de dólares el presupuesto de reconstrucción del edificio de la Asamblea, y no se tardó ni 2 horas en salir apoyando la propuesta del presidente electo. Entonces, no entiendo yo la incoherencia de estos diputados. No he escuchado razones de peso por las cuales ellos digan estoy de acuerdo. Que el edificio no debe costar 32 millones, me parece que sí. Ahora, ¿ante qué estamos? ¿Cómo se llama esto? ¿Se llama oportunismo? ¿O se llama doble moral? ¿O se llama preocupación por las escuelas públicas y la educación de los niños en el país? Yo creo que esto último no se llama. Ahora, Humberto, ¿hasta dónde todo lo que está ocurriendo en la Asamblea Legislativa también tiene que ver con que
alguien decía, por ejemplo, en un artículo que leíamos esta semana, de que prácticamente lo que está pasando es que ya todo está enfilado en Asamblea Legislativa en función de, pensando en el resultado electoral o lo que pueda ocurrir en el 2021, porque viene elección para diputados y alcaldes. Sí, no tengo ninguna duda que eso es lo que está sucediendo, pero también no hay que perder de vista que en este caso en particular que tú pones sobre la mesa, también hay algo que termina siendo muy criticable, independientemente del temor natural que existe en muchos de los diputados actuales por no poder ocupar en el 2021 de nuevo su curul, y es el hecho de que de manera tan anticipada el presidente electo pretenda estar incidiendo en la adopción de políticas públicas. Yo creo que eso debe llamarnos a la reflexión. A mí personalmente me preocupa. Tenemos un presidente electo para los próximos meses, que es el profesor Sánchez Serén, que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con su gestión, él debe terminar su presidencia y debe continuar realizando las funciones que le compete realizar al presidente de la República. En su momento, y una vez que ocupe oficialmente el cargo el presidente Bukele, pues entonces será él el encargado de dirigir el órgano ejecutivo y tomar las decisiones que corresponde adoptar al órgano ejecutivo. Pero en este momento, en lugar de esas incidencias, yo preferiría estar escuchando de manera más específica cuál es el plan que va a comenzar a implementar a partir de que adopte la presidencia de manera formal, quiénes van a ser las personas que lo van a estar acompañando en ese esfuerzo y cuáles van a ser los criterios que él va a adoptar para elegir a estas personas que lo van a estar acompañando en este esfuerzo. No hemos escuchado absolutamente nada de eso, a pesar de que con bastante insistencia se le ha estado diciendo, explíquenos cómo lo va a hacer, qué es lo que va a hacer, con quiénes lo va a estar haciendo. En lugar de eso, se lanzan propuestas como estas, en donde coincido con Edwin, que no tienen ningún sustento técnico y que alientan actitudes oportunistas de diputados que sí están más pendientes de su posible reelección en el 2021 que en continuar realizando la función legislativa que están llamados también a realizar. Eso a mí me parece que es criticable. Y lo segundo, desde la perspectiva de los diputados y desde la perspectiva de los partidos políticos, creo que esto es el resultado de que los partidos políticos no se preocupen de verdad por elegir adecuadamente a sus representantes. Hemos venido diciendo también desde la sociedad civil, no solo hemos venido diciendo, diputados, ustedes tienen que elegir bien a funcionarios, diputados, ustedes tienen que contar con un proceso que permita elegir adecuadamente a funcionarios. También les hemos dicho a los partidos políticos, ustedes deben implementar mecanismos internos de elección que le permitan dar contenido, así como estamos exigiendo que se le dé contenido a la moralidad y competencia notoria, así también exigimos que se le dé contenido a la honradez e instrucción notoria, que son las características que exige nuestra Constitución para los diputados. Y el primer filtro que debería existir para darle contenido a la honradez e instrucción notoria son los mismos partidos políticos. Es ahí donde se deberían estructurar procesos de elección que permitan que de verdad quienes se elijan tengan esas características. No hacerlo implica iniciar con una irregularidad desde el génesis del proceso que más adelante se traslada al ejercicio en la Asamblea Legislativa. Entonces no tengo ninguna duda que fortalecer los partidos políticos pasa por fortalecer sus procesos de elección interna, y si eso lo logramos, entonces no vamos a ver este tipo, espero yo, o vamos a ver muy reducido este tipo de oportunismo que estamos viendo en este momento. Ya, pero alrededor de esto subyace de alguna forma una especie de peligro sobre el tema del equilibrio de poderes en este país. Subyace definitivamente, claro que sí. En este momento estamos viendo a 4 personas que han manifestado su apoyo sin ningún análisis, sin ninguna reflexión seria, simple y sencillamente por un llamado que se hace a través de una red social y manifiestan un apoyo que se aparta radicalmente de la línea partidaria que tenían estas 4 personas. Pero si en un asunto tan sencillo como este, tan evidente para mí, porque se trataba de una propuesta carente de contenido que a lo sumo daba para que se comenzara a discutir y como para que se empezaran a exigir los análisis técnicos y financieros correspondientes para llegar a la conclusión que el edificio legislativo que debe construirse o reconstruirse no cuesta 32 millones, sino que cuesta 20 o cuesta 25 o cuesta 10, yo no lo sé porque no he visto absolutamente ningún estudio al respecto, más que el préstamo aprobado y el diseño que ha circulado por ahí en algunos medios. Pero eso hubiera dado pauta, digo, a que comenzara nada más ese proceso de discusión.
pero no a apoyar abiertamente una propuesta que no tenía ningún fundamento técnico, ningún fundamento financiero y que además desde la perspectiva estrictamente jurídica financiera era inviable también, porque había un préstamo aprobado y esto implicaba comenzar prácticamente de cero con la institución que en este caso estaba financiando el proyecto, por lo que la propuesta también desde esa perspectiva era completamente inviable. Entonces, ante elementos tan evidentes como estos, que diputados salgan corriendo a apoyar una iniciativa, sí, da un presagio negativo de qué es lo que puede pasar en el futuro, sobre todo cuando el presidente Nayib Bukele asuma ya su cargo formalmente. Bien, nos quedamos en el punto, hacemos la última pausa comercial, volvemos. Bien, estamos al cierre de 8 en punto. Estábamos recordando un poco la experiencia, ¿no? de la importancia que tiene para cualquier democracia, una democracia saludable, desde luego, es el equilibrio de poderes. Los norteamericanos dicen el check and balance, ¿no? De cómo el órgano judicial, de justicia en el país, el legislativo, el ejecutivo, ¿no? Permiten tener ahí los pesos y contrapesos. Pero no sé si eso puede ser prematuro o muy anticipado, Edwin, estar pensando un poco en eso, si puede haber una amenaza o no sobre ese tema. Yo creo que por lo menos sí hay una preocupación genuina de parte de todos los ciudadanos, sobre todo cuando evidenciamos que personas que eventualmente creo que podrían llegar a formar parte del gabinete o que rodean al presidente electo, tienen expresiones, me parece a mí, un poco autoritarias sobre los futuros proyectos de ley que pueden mandar a la Asamblea Legislativa y básicamente establecen diciendo quienes los apoyen, el apoyo no va a ser al presidente, ni al partido, ni al gobierno, sino que el apoyo va a ser hacia el pueblo. Y quienes no apoyen los proyectos de ley que nosotros les mandemos no están apoyando al pueblo, están contra el pueblo. Ahora, los diputados también representan al pueblo, ¿no? Fueron votados por la población. Correcto, es que ese es el punto medular. ¿Quién va a representar al pueblo? ¿Quién se puede arropar la característica de decir el pueblo lo represento yo? Y si estás en contra de lo que yo estoy diciendo, no estás en contra mía, sino en contra del pueblo. Ese tipo de expresiones creo yo que cuando menos nos deberían de preocupar. Yo esperaría que la mayor parte de los diputados de la Asamblea Legislativa entiendan cuál es el rol que deben fungir, tomen con seriedad y responsabilidad las atribuciones del cargo que están ostentando y representen, pues, en primer lugar, en el caso de los partidos de oposición, pues efectivamente una posición constructiva y crítica a las propuestas y al trabajo que se desarrolla en el gobierno central, y en general de los diputados de la Asamblea Legislativa que sean efectivamente un verdadero contrapeso como lo establece una democracia sana. En el caso del Legislativo, del Ejecutivo y del Judicial. Sí creo pues que vamos a ver, me parece que la historia de este país a veces en algunos casos es cíclica, sí dan inicios o se ve que puede suceder algo muy similar a lo que sucedió cuando ganó el expresidente Mauricio Funes. Yo veo expresiones apresuradas de algunos diputados a mostrar apoyos y simpatías con el presidente recién electo, que está claro a la luz de los resultados electorales que goza de la simpatía de buena parte de la población, pero sí me parece también que Arena debe replantearse desde el momento de elegir a sus candidatos, debe tener claro cuáles son sus prioridades legislativas, deben tener una agenda clara, ¿verdad?, para poder ser efectivamente un verdadero contrapeso que lo vamos a necesitar. Se va a necesitar para la democracia, no solo para los simpatizantes de ese partido, lo vamos a necesitar como país, que hay un verdadero contrapeso con el presidente electo. Perfecto. ¿Tu opinión entonces, Humberto? Bueno, necesitamos, coincido con Edwin, en que necesitamos una oposición fuerte, no solo del partido Arena, porque ahora el partido FMLN, que pasa a ser también un partido de oposición, la ciudadanía, nuestro país, el funcionamiento de la República, el Estado democrático de derecho necesita de una oposición legislativa que controle las actuaciones del órgano ejecutivo en aquellos casos en que debe ejercer esa función de control. Pero asimismo, como necesitamos una oposición fuerte, y ojo que oposición fuerte no significa una oposición que se oponga absolutamente a todo, sino una oposición inteligente, una oposición constructiva, una oposición que cuando deba apoyar proyectos, pues los apoye, pero que tenga toda la información necesaria para apoyar los proyectos que puedan surgir del órgano ejecutivo, y que cuando deba oponerse lo haga con total entereza y con toda la fortaleza que le da el número de diputados que en este momento va a manejar la oposición. Pero a la par de eso,
también el Estado democrático de derecho requiere de otras instituciones que deben ejercer su rol de manera fuerte también, decidida, independiente e imparcial, y aquí tienen un rol muy protagónico que jugar instituciones como la Fiscalía General de la República, la Corte de Cuentas, como el Tribunal de Ética Gubernamental, como la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, desde luego, y por eso es que al final también termina siendo relevante que los diputados se den cuenta que esas instituciones que necesitan funcionar adecuadamente, que necesitan estar fortalecidas, que necesitan ser independientes, necesitan entonces que los funcionarios que las dirijan tengan esas características, y para llegar a eso de nuevo volvemos al mismo asunto de el convencimiento y la voluntad política que deben tener los actuales diputados para reestructurar por completo el proceso de elección de funcionarios. Una buena oposición también significa que los diputados entiendan que necesitamos una fiscalía fuerte, que necesitamos una sala de lo constitucional o más adelante una nueva conformación de la Corte Suprema de Justicia dentro de 3 años, Corte de Cuentas, que por cierto hay un recurso pendiente de inconstitucionalidad ahí que no se ha decidido, y que ojalá la sala de lo constitucional le entre rápido a ese tema, Tribunal de Ética Gubernamental, en fin, todas estas instituciones en donde la Asamblea, la oposición, tiene un rol importantísimo que jugar. Ahora más que nunca deberían entonces preocuparse, ya que han pasado a ser partidos de oposición, en tener un proceso de elección transparente, un proceso de elección con participación ciudadana y basado en el mérito de las personas. Ahora, mientras tanto, han habido otros hechos que tienen que ver siempre con actividad, ahora sí más de política exterior, y hemos visto al presidente electo respondiendo, digamos, reuniéndose además con congresistas norteamericanos, con la embajadora norteamericana. Vimos las expresiones también de John Bolton, el responsable de el responsable de seguridad, el asesor en seguridad del presidente norteamericano Donald Trump. ¿Cómo se puede estar leyendo esto, digamos, en términos de un giro parece que está viendo ahora y que podría haber en política exterior de parte del presidente Nayib Bukele? Yo creo tome posesión, desde luego, ¿no? Sí, pero yo creo que eso está muy bien. Yo creo que los acercamientos que han existido, no solo con los Estados Unidos, sino acercamientos que han existido también con otros países, y algunos mensajes que en materia de política exterior hemos comenzado a escuchar del presidente electo y de algunos de los miembros cercanos al presidente electo, esos yo sí los encuentro positivos, porque sí es cierto que hay ciertas relaciones que se habían venido deteriorando en los últimos años con el gobierno actual, y que para nuestro país es importante restablecer ese tipo de relaciones. Yo creo que en ese sentido la labor o los primeros acercamientos, las primeras aproximaciones que se han estado dando sí mandan un mensaje que debemos verlo de manera positiva, y que ojalá se traduzca más adelante en acciones concretas, que, como digo, cuando el presidente entonces asuma su rol, pues entonces se transforme verdaderamente en acciones que le corresponde adoptar, en este caso al presidente y al Ministerio de Relaciones Exteriores, o al ministro que él designe como canciller en su momento. Perfecto. Edwin, cierro contigo sobre este tema de política exterior, sobre todo porque entonces hay evidentemente un giro, ¿no?, en lo que hizo o ha hecho la administración de Sánchez Serén en la relación. Ya vimos cuando rompió con Taiwán, estableció las relaciones con República Popular China, la nebulosa que cubre todo este proceso. Ahora, por ejemplo, vimos lo que ha ocurrido con el Tratado de Libre Comercio, que está afectando al sector azucarero en el país, y bueno, obviamente que se ve un giro puntual en el tema de política exterior. A la luz de las primeras acciones realizadas por el presidente electo en este tema, yo lo veo con señales muy positivas. Verdaderamente la relación de El Salvador con Estados Unidos es una relación primordial, no solo por la cantidad de compatriotas que están viviendo en ese país, sino porque buena parte de nuestra economía está sustentada por las remesas que recibimos de Estados Unidos. Me parece que el acercamiento que está teniendo con congresistas, con asesores, con la misma, a través de la Embajada Americana, ha sido señales muy positivas. Yo sí esperaría también que en los próximos días vayamos conociendo quién va a ser el gabinete de gobierno, porque ninguna persona es tan inteligente, tan capaz, tan tenaz para poder llevar un país por sí solo. Entonces necesitamos saber también quiénes son las personas que van a hacer equipo con el presidente electo, y espero yo que vayan a ser algunas personas que tengan las credenciales profesionales, académicas y, por qué no decirlo, también de moralidad necesarias para poder ejercer esos cargos. Estamos a la expectativa, sí, claro. Sin embargo, en este punto creo yo que sí han habido señales positivas. Sí, en efecto, ¿no? Sobre el tema de gabinete hay mucha expectativa. Circulan tantas cosas en redes sociales, pero que no viene el caso citarlas, pero también
importante y sería necesario, ¿no? Porque no hemos tenido declaraciones más amplias de parte del presidente electo para saber un poco sobre otros temas. No ha habido contacto directo con la prensa en términos de permitir preguntas y respuestas, que es lo natural en un proceso. Dos cosas. Yo creo que lo primero es natural que exista ansiedad de parte de la sociedad, porque no conocemos los nombres, y esto se soluciona con que el presidente electo empiece a dar a conocer quiénes van a ser las personas que van a conformar su gabinete y que estas personas cumplan con el perfil. Y lo segundo es que también esperamos todos los ciudadanos de que haya un buen acceso a los medios de comunicación y a la prensa, un presidente que esté cercano a los medios de comunicación, que sea transparente, que sea abierto, que sea accesible, pues es importante para tener un buen gobierno. Bueno, se nos ha agotado el tiempo. Siempre es un gusto, Edwin, que comparta con nosotros. Muy Gracias, amable. William. Espero yo portada histórica mañana en los medios de comunicación. Alianza Victoria sobre los Rayados del Monterrey. Tenemos mucha esperanza. 2-0 en el Cuscatlán. Sí, no, dos aliancistas aquí, ¿no? Claro, de aquí salimos para Salen corriendo, Coloso. no, entonces Edwin ya me dijo que de aquí se va. Directo para el estadio. Bueno, perfecto. Bueno, gracias, Humberto, William, por compartir con muchas nosotros. gracias. Bueno, gracias a nuestra audiencia que estuvo con nosotros. Nos vemos mañana siempre en 8 en